verdad es que es un placer siempre compartir con los amigos de Colombia. Bueno, mi nombre es Jorge Vargas, soy gastroenterólogo con una afinidad por la endoscopía intervencionista y en realidad apasionado del ultrasonido endoscópico. Entonces, la verdad es un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito acerca del ultrasonido endoscópico en la pancreatitis autoinmune y primero una generalidad de pancreatitis autoinmune. Recordar que es una enfermedad fibroinflamatoria del páncreas en la cual se da un infiltrado linfocitoplasmático y además de eso tiene excelente respuesta a esteroides. Se clasifica, nada más para recordarlo, en tipo 1, que es la linfoplasmocítica esclerosante, y la tipo 2, que es la autocéntrica. Y básicamente es importante porque se caracterizan por particularidades diferentes. La tipo 1 generalmente se presenta en personas un poco mayores, hombres, mientras que la tipo 2 es más frecuente, o es en ambos sexos y es en personas más jóvenes. Y sobre todo desde el punto de vista histológico, recordar que la tipo 1 se caracteriza por la infiltración de células positivas para IgG4, mientras que la tipo 2, generalmente estas células solo están presentes en el 17%. Esta se va a caracterizar por lesiones granulocíticas epiteliales. Y con respecto a este tipo 1, también recordar que su asociación es con enfermedades relacionadas a la IgG4, mientras que en la tipo 2 es con enfermedad inflamatoria intestinal. Nada más para recordar las características histológicas, en la tipo 1 tenemos la inflamación por linfoplasmocitos y en la tipo 2 lo que tenemos son los GEL, que son lesiones granulocíticas epiteliales. Nada más recordar que tal vez su principal importancia radica con el diagnóstico diferencial del cáncer de páncreas y sobre todo porque la tipo 1 es aquella que se va a manifestar con ictericia y masa a nivel de la cabeza del páncreas, mientras que la tipo 2 generalmente se manifiesta de una forma más larvada como pancreatitis recurrente o dolor abdominal crónico. Para recordar nada más las enfermedades asociadas a IgG4, recordar la colangiopatía autoinmune, que es sumamente frecuente asociada en asociación con la pancreatitis autoinmune, pero también no olvidar el problema o la presencia de fibrosis retroperitoneal, cialoadenitis autoinmune, nefritis intersticial, entre otras. Con respecto a los criterios diagnósticos, existen múltiples, pero los que son más aceptados internacionalmente son los del Consenso Internacional de Criterios Diagnósticos, que se publican en el 2011 y tienen una sensibilidad bastante buena, con una especificidad muy buena del 97%. Y nada más para recordarlos, no los voy a repasar porque yo creo que ustedes lo saben y en general los podemos encontrar en la literatura. Los los criterios se van a basar en parámetros primero de imagen, del parénquima y del ducto. Sin embargo, es importante que a pesar de que nosotros los podemos ver, estos ambos parámetros por ultrasonido endoscópico, estos criterios están basados en parámetros radiológicos de TAC y resonancia. Eh, Además de eso, entre los criterios diagnósticos tenemos la serología por la presencia de IgG4 en sangre, sobre todo en la tipo 1, el compromiso de otros órganos, como lo vimos, y la diferencia que radica del ultrasonido endoscópico, que lo hace diferente a los otros estudios de imagen, ¿cuál es? Que podemos obtener histología del páncreas. Y al día de hoy, con las agujas de FNB, con las cuales podemos tomar biopsia y conservar la arquitectura, esto genera una diferencia y una ventaja sobre las otras modalidades diagnósticas. Y por último, la respuesta a esteroides. Y en la tipo 2, básicamente es lo mismo. Tenemos criterios parenquimatosos, por criterios de imagen, y además de eso, los otros criterios, recordando que con el ultrasonido podemos tomar biopsia. Entonces, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Bueno, estos pacientes se van a presentar cuando en la gran mayoría de los casos vienen con ictericia y masa en la cabeza del páncreas. Y generalmente lo que hacemos en esos casos, como primer estudio de imagen, va a ser un TAC de páncreas. Y lo que vamos a ver en los hallazgos característicos en estudios de imágenes del TAC de páncreas va a ser un crecimiento difuso del páncreas y no tan localizado como sería en el cáncer de páncreas. Y generalmente en los estudios de imagen podemos ver un reborde tipo cápsula. Entonces, básicamente estas imágenes son para ejemplarizar las partes radiológicas de TAC, donde vemos un crecimiento que inclusive se le ha puesto el nombre de páncreas en salchicha, y cuando se le da esteroides vemos una resolución de la inflamación de la glándula que retoma su forma normal. Otro hallazgo característico en el TAC es un aumento en la captación de contraste de la pared del colédoco. Y estas son las imágenes de resonancia también. Entonces, desde el punto de vista de resonancia, tenemos un crecimiento difuso de la glándula y con un borde alrededor que da la imagen de una salchicha.
Dentro de los criterios ductales, es importante que recordemos que el cáncer de páncreas se caracteriza por obstruir, y entonces obstruye ductos, ¿verdad? Entonces, cuando un ducto se obstruye, es muy similar a plomería común y corriente, todo lo que va ahí hacia arriba se dilata. En cambio, esto lo que se hace es una infiltración difusa. Entonces, a diferencia del cáncer de páncreas, el ducto pancreático generalmente no está dilatado, más bien está estrecho. Entonces, lo que vamos a ver básicamente son cambios como un conducto pancreático filiforme o estrecheces focales a nivel del conducto pancreático. Desde el punto de vista endosonográfico, los hallazgos, si bien es cierto, no son patoneumónicos, hay algunos hallazgos que son bastante característicos y bastante bonitos, ¿verdad? Una infiltración difusa del páncreas, un páncreas que se ve edematoso, y este es el signo del conducto pancreático penetrante. Entonces, vemos el conducto pancreático, una masa o una pseudomasa, y generalmente cuando tenemos un cáncer de páncreas no vamos a ver el conducto pancreático, lo que vamos a ver es la dilatación proximal que se da al conducto pancreático. Sin embargo, aquí lo vemos penetrando la masa y eso se llama el signo del conducto pancreático penetrante. Nos puede generar una pseudomasa, entonces eso es a veces difícil o bastante difícil de distinguir de lo que es cáncer de páncreas, y un hallazgo particular es que genera una zona de transición. Entonces, al generar una zona de transición de entre un páncreas edematoso y un páncreas de aspecto normal, esa zona de transición es característica de pancreatitis autoinmune. Recordar que la pancreatitis autoinmune muy frecuentemente, la tipo 1 se asocia, y es la más frecuente en Costa Rica, no sé cuál es la experiencia de ustedes, se asocia también con colangiopatía autoinmune, y es un hallazgo muy característico encontrar un engrosamiento difuso de la pared del conducto biliar del coledoco. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Y tal vez esto es lo principal, el principal mensaje de la charla, ¿cómo podemos diferenciar por medio del ultrasonido endoscópico entre un cáncer de páncreas y una pancreatitis autoinmune? En primer lugar, recordar el signo del conducto pancreático penetrante. Entonces, aquí se ve un conducto pancreático que penetra dentro de la masa, mientras que en la otra imagen lo que vemos es un conducto pancreático dilatado proximal a la masa. Entonces, eso es una característica específica de la pancreatitis autoinmune. Lo otro que podemos utilizar para diferenciar es el contraste, ¿verdad? La pancreatitis autoinmune, al ser algo inflamatorio, va a captar contraste, como vemos en la imagen de la izquierda. Mientras que cuando estamos ante un cáncer de páncreas, el contraste no se capta, es una lesión hipocaptante. Y este hallazgo en contrastado nos ha sido muy útil en nuestra práctica para diferenciar entre ambas lesiones. Y algo que tenemos ya bastante disponible al día de hoy es el uso de la astografía. Recordar que la pancreatitis autoinmune va a tener un patrón más blando, mientras que es como el de la izquierda, más verde, más rojizo, mientras que el de la derecha es un patrón más duro, más azulado. Eso es característico del cáncer de páncreas. Este estudio es bastante interesante, ¿verdad? Lo que hace es, compararon, ¿verdad? 15 pacientes con pancreatitis autoinmune contra un control de 60 pacientes con cáncer de páncreas para determinar cuáles criterios se podían usar desde el punto de vista endosonográfico para determinar la diferencia. Si se podría determinar con sensibilidad solo por ultrasonido endoscópico. Y encontraron el análisis univariable como factores predictivos de pancreatitis autoinmune, la presencia de márgenes pancreáticos hipoecoicos, el signo de ducto pancreático penetrante, y el que es hipocaptante de medio de contraste. Sin embargo, en el análisis multivariable se encontró que la presencia de engrosamiento de las paredes de colédoco, la presencia de engrosamiento de las paredes de páncreas, la ausencia de compromiso venoso, ¿verdad? Del eje esplenoportal y un patrón suave en la elastografía eran los que predecían con mayor sensibilidad y especificidad que se trata de una pancreatitis autoinmune y no un cáncer de páncreas. Y si nosotros utilizamos o encontramos dos de esos parámetros, dos de los cuatro, podemos hacer el diagnóstico de pancreatitis autoinmune desde el punto de vista endosonográfico con una sensibilidad del 86% y una especificidad casi del 97%. Al final de cuentas, cada vez vamos tendiendo más, y creo que el ultrasonido endoscópico se va a convertir en una modalidad en la cual la toma de biopsia es sumamente importante. Entonces, no deja de ser cierto lo que me enseñaba mi profesor: tissue is the issue. Muchas veces la resolución final o la confirmación no la vamos a tener, o no vamos a quedar tranquilos hasta tener una confirmación histológica.
Si hablamos que la pancreatitis autoinmune, si los criterios diagnósticos, ¿verdad?, que vimos del consenso internacional son francos, elevación de la IgG4, compromiso multiorgánico, imágenes características endosonográficas, probablemente biopsiar no sea necesario. Sin embargo, si esas características no se cumplen, ahí es donde toma importancia hacer punción de las lesiones. Nosotros prácticamente ya no estamos haciendo FNA porque la sensibilidad baja y está limitado básicamente porque solo podemos encontrar infiltración por células plasmáticas, lo cual no está presente en todos los casos. Y lo que hemos emigrado es al uso de agujas de FNB de biopsia para conservar la arquitectura estructural y de esa forma poder determinar con más certeza si hay cambios histológicos que cumplen los criterios de pancreatitis autoinmune. Y esto va a ser especialmente útil en la pancreatitis autoinmune tipo 2, ¿verdad? Que no tienen elevación de IgG4, que no hay infiltración de células plasmáticas. Este es un caso nuestro de una paciente, un paciente de 50 y resto de años con una imagen tumoral en cabeza de páncreas, que al final de cuentas, en ese momento, fue hace unos años, no había tanta disponibilidad de FNA, y le tomamos biopsia, encontramos infiltración por células plasmáticas, confirmando el diagnóstico de pancreatitis autoinmune. Y este es otro ejemplo, un paciente de 18 años que tenía una masa en cabeza de páncreas que se sospechaba por algunas otras alteraciones que era un linfoma. Eh, entonces, en este caso, creíamos que era muy importante, y bueno, definitivamente era muy importante obtener histología. En ese momento no teníamos agujas de FNB, porque fue hace unos cuantos años. Entonces, básicamente lo que hicimos fue una punción transduodenal con una aguja FNA para obtener histología. Igual recordar que no solo con FNB se puede obtener histología, sino utilizando agujas de grueso calibre, aún a nivel transduodenal, se puede hacer punciones, obtener core, como vemos ahí, y nos fue particularmente útil porque a sorpresa de nosotros no sospechábamos que era una pancreatitis autoinmune, lo que creíamos era que era un linfoma de cabeza de páncreas y tenía estas características GEL, ¿verdad? Las lesiones granulopiteliales, características de pancreatitis autoinmune tipo 2. ¿A quién vamos a tratar? Bueno, deberíamos tratar a aquellos pacientes que tengan lesiones obstructivas, ¿verdad? Porque van a estar sintomáticos porque genera obstrucción, o que tienen compromiso extrapancreático y que tienen síntomas. Mientras que si está sintomático no sería necesario tratarlo porque muchos van a resolver espontáneamente sin necesidad de esteroides. Sin embargo, estos pacientes siempre, y no podría decir que en ninguna circunstancia podemos dejar de sospechar que lo que tienen es cáncer. Entonces son pacientes a los que se les tiene que dar un seguimiento muy, muy estricto por la posibilidad de que simplemente no hayamos hecho un diagnóstico de un cáncer de páncreas. De ahí que, bueno, nosotros personalmente lo que utilizamos son las guías japonesas de tratamiento de pancreatitis autoinmune, donde se inicia prednisolona a una dosis de 0.6 miligramos kilogramo día, y eso por 4 semanas, pero a las 2 semanas reevaluamos al paciente con laboratorios, con estudios de imagen. ¿Y para qué? Para ver si hay resolución de la lesión, y eso bueno, es una prueba diagnóstica también, pero sobre todo para tranquilidad nuestra de que hay respuesta al tratamiento. Esto lo dejamos y resuelve muy bien, ¿verdad? Las pancreatitis autoinmunes, uno les empieza esteroides y la resolución es magnífica y en pocos días. Y si no responde, por supuesto que tenemos que sospechar que estamos ante un cáncer de páncreas. Vamos reduciendo la dosis a 5 miligramos por cada 1 o 2 semanas, y los japoneses recomiendan dejar una dosis baja de mantenimiento por 2 a 3 años porque tienen una alta tasa de recaída estos pacientes. ¿Qué va a predecir la recaída? Aquellos pacientes que tengan niveles séricos de IgG4 muy elevados y que mantengan niveles elevados de IgG4 después del tratamiento esteroidal. Aquellos que tienen un crecimiento difuso del páncreas, los que asocian colangitis esclerosante. Hace poco tuve un caso de una paciente de una pancreatitis autoinmune con una colangitis esclerosante con muy buena respuesta a esteroides, que le quitamos los esteroides, la paciente se perdió y cuando regresó, ya regresó con cambios cirróticos por colestasis crónica. Todos esos pacientes con mucha frecuencia recurren y bueno, son pacientes que tenemos que tener en una vigilancia próxima cuando hay afectación multiorgánica y cuando han tenido recaídas previas. ¿Qué hacer? Bueno, ahí como todas las enfermedades autoinmunes, es algo muy similar: reiniciar esteroides, o si no, utilizar opciones alternativas como sería el uso de aciatopirina o micofenolato también se ha utilizado. Y bueno, básicamente eso era lo que les traía de pancreatitis autoinmune.